Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Repasamos las claves, toda la actualidad, pendientes por supuesto de las últimas horas, de la situación en Oriente Medio, de la llegada de Putin a Mongolia ante la amenaza de detención por parte de la Corte Penal Internacional, en un momento en el que seguimos viviendo ataques masivos en Kiev, y estamos pendientes también de Brasil. Ojo, porque se ratifica la prohibición sobre X. Enseguida les contamos todas estas noticias, pero antes miramos a Oriente Medio. Les contamos que el gobierno de Estados Unidos va a presentar durante los próximos días un último plan de alto al fuego a Israel y Hamás, un acuerdo que, si no es aceptado por ambas partes, podría suponer el abandono de las negociaciones. Es lo que informa en los últimos minutos la agencia EFE. Así lo aseguraron en las últimas horas varios medios, entre ellos el Washington Post, citando a un alto funcionario de la administración. Aseguraba que Estados Unidos ha estado hablando con Egipto y Qatar sobre los detalles de un acuerdo final que planea presentar a las partes en las próximas semanas. Si las dos partes no aceptan, asegura esta fuente, esto podría marcar el final de las negociaciones lideradas por Estados Unidos. Precisamente han preguntado por esta información esta mañana en la Casa Blanca, y Biden se ha limitado a decir que están cerca de un acuerdo para liberar a los secuestrados, pero, ojo, decía Biden, no creo que Netanyahu esté haciendo lo suficiente. Mientras tanto, en Europa los ojos están puestos en Irán, y es que la agencia Bloomberg informa de que los funcionarios europeos esperan que Irán entregue misiles balísticos a Rusia de forma inminente, una medida que podría provocar una rápida respuesta de los aliados de Ucrania. Es lo que apuntan personas familiarizadas con el asunto a la agencia Bloomberg. Irán ha proporcionado a Rusia cientos de drones durante la guerra de 2 años y medio de Rusia contra Ucrania, los famosos drones Shahid, pero la posible transferencia de misiles balísticos marcaría un avance preocupante en el conflicto. Es lo que apuntan estas personas bajo condición de anonimato, que apuntan a que Europa está preocupada, espera una llegada inminente, un envío inminente de misiles por parte de Irán a Rusia. Mirando al Oriente Medio, la principal agrupación de sindicatos israelí ha anunciado hoy que pondrá fin a eso de las 3 GMT, la huelga general convocada en Israel, a fin de reclamar un acuerdo para la liberación de rehenes. Es lo que anunciaba su propio presidente. En concreto, con esta decisión marca el final de una jornada en la que hasta el momento centenares de personas a lo largo del país, pero especialmente en Tel Aviv y Jerusalén, están participando en concentraciones y cortes del tráfico para demandar que el primer ministro Benjamin Netanyahu firme un acuerdo de alto el fuego en Gaza. 3 personas más han sido arrestadas durante las manifestaciones de Tel Aviv este lunes, cuando docenas de manifestantes salieron a las calles pidiendo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que firme el acuerdo de rehenes. Es lo que informa el diario Haaretz. Según los medios israelíes, los manifestantes bloquearon la autopista Ayalon en Tel Aviv, mientras que los israelíes en Haifa tomaron la principal intersección de la ciudad. El Tribunal Laboral de Bat Yam ordenó que la huelga general terminara a eso de las 2:30 hora local. Miles de personas se unieron a las protestas en todo el país durante el fin de semana tras la muerte de 6 rehenes en la franja de Gaza, y los manifestantes piden al gobierno que acepte el acuerdo de rehenes y alto el fuego. Precisamente esta jornada de huelga general convocada para este lunes por el sindicato más importante de Israel intenta forzar al gobierno a alcanzar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes. Ha arrancado en el día de hoy con bloqueos de calles y la suspensión de vuelos en el aeropuerto internacional de Ben Gurión. Decenas de personas han bloqueado a primera hora del día calles en Ben Gvir y los alrededores de Modín y Rospina, según informaba el diario The Times of Israel. Además, se han registrado bloqueos de carreteras en otras partes del país. Pendientes de la tensión en Israel, les contamos también que la policía israelí detuvo anoche en Tel Aviv a 29 personas durante la manifestación multitudinaria para pedir un alto el fuego en Gaza que permita el retorno de los rehenes, que allí continúan después de que el ejército recuperara los cadáveres de 6 personas. Es lo que recogía el informe policial de anoche. Dice literalmente que la policía ha detenido a 29 sospechosos por alteración del orden público, agresión a agentes y vandalismo brutal en la autopista Ayalon y en el lugar de la protesta del cruce de Ariel, es lo que advertían las autoridades. Por su parte, el diario israelí Haaretz recogió este lunes que 25 de los detenidos continúan bajo custodia policial y algunos siguen siendo interrogados. Miramos ahora, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, ha dicho este lunes que él y su partido están utilizando su poder en el gobierno para impedir un acuerdo imprudente entre Israel y Hamás. Hoy se están produciendo manifestaciones masivas en Israel, como les contamos, para exigir este acuerdo que permita la liberación de los rehenes. Decía Ben-Gvir, con Hamás solo es necesario hablar entre disparos. Es lo que manifestaba precisamente a manifestantes, según el Times of Israel. La propuesta de alto el fuego que se está considerando actualmente se considera como posiblemente la última oportunidad para detener el conflicto en la franja de Gaza.
Y mientras tanto, en Oriente Medio siguen los esfuerzos por alcanzar una tregua entre Israel y Hamás, pero avanzan con lentitud, un escenario complicado que en las últimas horas ha visto la entrada de nuevos actores. El gobierno de Netanyahu ha confirmado conversaciones con Moscú con respecto a la crisis de los rehenes. Según el comunicado oficial, el secretario militar israelí acaba de llegar a su país procedente de Moscú, donde ha tratado con autoridades rusas la cuestión de los ciudadanos de Israel secuestrados por Hamás en los atentados del pasado mes de octubre. El gobierno de Vladimir Putin ha estado en contacto con el movimiento de resistencia islamista sobre el destino de los rehenes que tienen ciudadanía rusa. La oficina de Netanyahu ha confirmado así los contactos, mientras los esfuerzos encabezados por Estados Unidos, Qatar y Egipto para lograr una tregua con Hamás avanzan lentamente. Precisamente mirando Israel, les contamos que ha recuperado los cuerpos de 6 rehenes de un túnel del sur de Gaza, donde al parecer fueron asesinados poco antes de que las tropas israelíes llegaran hasta ellos. Es lo que informaba el ejército este domingo. Anunciaba la recuperación de los cadáveres en el túnel subterráneo de la ciudad meridional de Rafah, mientras se iniciaba una campaña de vacunación contra la polio en el territorio devastado por la guerra, y se recrudece además la violencia en la Cisjordania ocupada. Hablamos ahora de Naciones Unidas. En colaboración con las autoridades sanitarias palestinas han comenzado este domingo a vacunar 640.000 niños en la franja de Gaza, mientras Israel y Hamás acordaron breves pausas en su guerra de 11 meses para permitir que la campaña siga adelante. La Organización Mundial de la Salud confirmó el mes pasado que un bebé quedó parcialmente paralizado por el virus de la polio tipo 2, el primer caso de este tipo en el territorio en 25 años. La campaña comenzó el domingo en zonas del centro de Gaza y se va a extender a otras zonas en los próximos días. Los combates se tendrán durante al menos 8 horas en 3 días consecutivos. La OMS dijo que las pausas probablemente deberán extenderse a un cuarto día y que la primera ronda de vacunaciones durará poco menos de 2 semanas. Pendientes también del Mar Rojo, la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido ha comunicado este lunes que un buque mercante fue alcanzado por 2 proyectiles desconocidos. También señalaron que el capitán del navío notificó una tercera explosión en las proximidades del buque. Según indican, el incidente ocurrió en el Mar Rojo, a 70 millas náuticas al noroeste de Salif, en Yemen. El informe detalla que no hay víctimas a bordo y el buque se dirige a su próximo puerto de escala. Asimismo, manifiesta que las autoridades están investigando y aún se está realizando el control de daños. Finalmente, la UNTOR recomendó a los barcos que transiten con precaución por esta zona. Los hutíes han atacado con misiles y drones más de 80 barcos desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento palestino de Hamás en octubre del año pasado. Y miramos también a Alemania. La coalición gobernante del canciller Olaf Scholz ha sido castigada en 2 elecciones regionales en el este de Alemania este domingo, con partidos populistas de extrema derecha e izquierda obteniendo más del 60% de los votos en Turingia y casi la mitad en Sajonia, clave e histórico. Alternativa para Alemania ha ganado las elecciones en la región oriental de Turingia, la primera vez que un partido de este tipo consigue la victoria en una elección estatal en la historia de posguerra del país. Según las previsiones de la cadena pública ARD, Alternativa para Alemania se encamina a una clara victoria en Turingia con un 32,8% de los votos, la primera victoria de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, aunque eso sí es poco probable que pueda formar gobierno, ya que los demás partidos con representación en el Parlamento lo rechazan. Los 3 miembros de la alianza de Scholz, los socialdemócratas, los verdes y los demócratas libres, obtuvieron menos del 15% en cada uno de los 2 estados. El FDP no llegó ni cerca del umbral del 5% para entrar en los parlamentos regionales y los verdes se quedaron cortos en Turingia. El único partido tradicional que obtuvo un resultado relativamente bueno fue la conservadora CDU, que se prevé que gane por un estrecho margen en Sajonia por delante de la AfD y que quede segunda en Turingia. Los resultados suponen otro duro golpe para Scholz y su gobierno. Precisamente la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ha afirmado este lunes que Alemania se encuentra ante una crisis profunda. Afirmó que Berlín se ha convertido en un vasallo directo de Washington y ha pedido su soberanía. Dice literalmente, Zaharova es una historia de largo plazo, al comentar los resultados de las elecciones en Alemania, donde el partido de derecha Alternativa para Alemania obtuvo la mayoría de los votos en Turingia y la CDU encabezó la lista en Sajonia. María Zaharova ha enfatizado que Moscú no interfiere en ninguna elección y que está comprometido con la cooperación pacífica. Miramos también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ha dicho a los periodistas este lunes que no cree que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esté haciendo lo suficiente para lograr un alto el fuego y un acuerdo de rehenes con Hamás. En respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Netanyahu debería hacer más y si está haciendo lo suficiente, Biden dijo que no. Él y su vicepresidente, candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, tienen previsto reunirse con el equipo negociador estadounidense del acuerdo
sobre los rehenes. Antes de la reunión, el propio Biden también dijo que cree que el acuerdo final sobre los rehenes está muy cerca. Según informes de prensa anteriores, Washington se está preparando para presentar una propuesta de alto el fuego, tómalo o déjalo, un ultimátum entre Israel y Hamás tras la confirmación de la muerte de otros 6 rehenes. También hablamos ahora del expresidente de Estados Unidos. Donald Trump ha criticado el estado de preparación militar de su país, afirmando que la actual administración ha recortado recursos a tal punto que ha dejado al país vulnerable ante posibles amenazas. Trump afirmó que las tropas y los marineros carecen de equipo esencial y que las cifras de reclutamiento están en su nivel más bajo, porque la Casa Blanca se ha concentrado en transferir fondos masivos a países como Ucrania. Trump argumentó que el ejército necesita una reconstrucción, citando la escasez tanto de barcos como de municiones. Recordó cómo durante su administración abordó la escasez de municiones, aumentando los suministros y garantizando una sólida preparación militar. Pendientes también de China, hablando sobre una posible amenaza nuclear, la última advertencia por parte de Polonia, también la llegada de Putin a Mongolia. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. ¿Sueñas con unas vacaciones a orillas del Mediterráneo? Oliva Nova Beach & Golf Resort es tu destino ideal. Un hotel en primera línea, las dunas, alquiler vacacional en nuestras villas y apartamentos. Sea como sea que te guste viajar, en Oliva Nova encontrarás la opción de alojamiento perfecta para ti. El resort para los deportistas. En Oliva Nova encontrarás instalaciones deportivas como un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el legendario SB Ballesteros, 7 pistas de pádel al aire libre, rutas en parajes cercanos como el Parque Natural del Montgó y la Marjal Pegoliva, y la posibilidad de practicar deportes acuáticos en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo. El resort para los foodies. En Oliva Nova podrás disfrutar de la buena mesa y saborear el Mediterráneo en todos sus restaurantes, a platos de autor con ingredientes cuidadosamente seleccionados, deliciosas paellas, recetas locales y producto de cercanía. Y todo ello regado con un buen vino. El resort para los que buscan desconectar. En Oliva Nova todos encontrarán una manera para evadirse de la rutina. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los diferentes programas de animación infantil y un oasis de relajación para los no tan pequeños. Un circuito spa, sauna, masajes y tratamientos de belleza. No se nos ocurre un escenario mejor, una playa de fina arena blanca, aguas cristalinas y poco profundas, protegida por dunas naturales. Además de encontrar todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas, te ofrecemos un 15% de descuento exclusivo para ti. Reserva ahora en www.olivanova.com con el código promocional NEGOCIOSTV y disfruta de tus vacaciones en la playa al mejor precio. Oliva Nova, el resort de las experiencias. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, miramos ahora a China. Les contamos que ha acusado este lunes a la Unión Europea de apoyar abiertamente las acciones provocadoras que infringen la soberanía territorial de China. Las declaraciones a este respecto se han producido en medio de las críticas del bloque comunitario contra el gigante asiático por sus peligrosas acciones contra buques filipinos en el mar de la China meridional. En este contexto hay respuesta por parte de China, en concreto está diciendo que niega estas acusaciones, subrayando que el arrecife de Xianbin-Yao, también conocido como arrecife de Sabina, que forma parte de las Islas Spratly, es territorio chino inherente. Recuerda que Pekín ha protestado ante Filipinas en múltiples ocasiones por vía diplomática y le ha pedido que retire inmediatamente sus buques. Precisamente mirando a China les contamos una nueva alerta nuclear. En concreto habla sobre la escalada en Ucrania. Ha instado este lunes a las partes involucradas en la guerra ucraniana a mantener calma y moderación frente a la creciente amenaza nuclear, reiterando su firme oposición al uso de armas nucleares. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, destacó en rueda de prensa que las armas nucleares no deben usarse y que no debe librarse una guerra nuclear, subrayando la necesidad de promover el diálogo para reducir los riesgos estratégicos. La vocera de la Cancillería del gigante asiático recordó que en enero de 2022 los líderes de los 5 países con armas nucleares emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse. En Europa, el foco puesto en el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha dicho este lunes que la infraestructura militar rusa utilizada para atacar contra objetivos civiles en Ucrania no debe quedar fuera de los límites y que Ucrania tiene derecho a legítima defensa, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Borrell se hizo eco de declaraciones similares de funcionarios europeos, incluido el representante permanente de Francia ante la ONU. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha pedido hoy a la ONU que levante las restricciones sobre los objetivos ucranianos, lo que incluye el derecho a atacar cualquier objetivo militar legítimo en territorio ruso. Pendientes también de Finlandia, su gobierno está proponiendo prohibir a la mayoría de los ciudadanos rusos comprar propiedades en el país nórdico en una medida para proteger la seguridad nacional. Es lo que decía este lunes el ministro de Defensa. Las relaciones entre Finlandia y Rusia se han deteriorado desde el inicio del conflicto en Ucrania, lo que ha llevado a Helsinki a unirse a la alianza militar de la OTAN después de décadas de no alineación. Esta prohibición propuesta a la compra de bienes inmuebles eximiría a ciudadanos con doble nacionalidad y a los rusos con residencia permanente en Finlandia u otros países de la Unión Europea. Está sujeta a consultas con expertos antes de una votación posterior en el Parlamento. También miramos a Rumanía, y es que su gobierno de coalición ha aprobado este lunes un proyecto de ley que permite la donación de un sistema de defensa patriota a Ucrania, enviándolo al Parlamento para su votación final. Rumanía, miembro de la OTAN, comparte frontera de 650 kilómetros con Ucrania y ha sufrido fragmentos de drones rusos que han entrado en su territorio, sobre todo en las últimas semanas, con estos ataques masivos por parte de Rusia. Bucarest ha dicho en junio que donaría uno de sus Patriot a Ucrania, con la condición de que los aliados lo sustituyan por un sistema de defensa aérea similar. En Polonia, el presidente polaco ha calificado de absurdas las declaraciones sobre el presunto complot entre su persona y Zelensky para atacar a los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. Decía que son declaraciones absurdas en el aspecto político y que deberían buscar algún tipo de juego, tal vez llevado a cabo junto con los rusos. Dice que es la única manera en la que se ven acusaciones de este tipo. Subrayó que Polonia sigue siendo aliado de Alemania, por lo que tales aseveraciones son asombrosas para él. Al mismo tiempo, acusó a Berlín de buscar hacer negocios con Moscú sin considerar los intereses de Europa Central, a la que el proyecto de ruta gasística por el Báltico dejaba al margen. Seguimos hablando de Polonia. El ministro de Exteriores ha afirmado que el país tiene la obligación de derribar los misiles rusos que puedan sobrevolar su espacio aéreo, al margen de recelo que esta opción genera en el seno de la OTAN, temerosa de un enfrentamiento directo con Rusia. Decía Sikorski, formar parte de la OTAN no merma la responsabilidad de cada país de proteger su espacio aéreo. Es lo que decía en una entrevista con Financial Times, apelando a la obligación constitucional de hacer frente a este tipo de amenazas y proteger a los ciudadanos. En este sentido, el jefe de la diplomacia polaca ha apuntado al derecho legítimo a la defensa propia. Decía que cuando los misiles enemigos entran en su espacio aéreo, el peligro de que causen daño es significativo. Pendientes de Rusia, que lanzó una andanada de drones y misiles balísticos y de crucero contra Kiev, es lo que informaba la Fuerza Aérea Ucraniana en la madrugada de este lunes. Varias series de explosiones sacudieron la capital ucraniana en las primeras horas del lunes, enviando a los residentes a refugios antiaéreos. El alcalde de Kiev dijo que los servicios de emergencia fueron llamados a varios distritos. Una persona resultó herida por la caída de escombros, según el propio Klitschko. Decía además la oficina del jefe presidencial que habrá respuesta para todo y que Rusia sentirá estos ataques.
Pendientes de este ataque masivo por parte de Rusia, miramos también a declaraciones por parte del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. Dice que Rusia hará cambios en su doctrina sobre el uso de armas nucleares en respuesta a lo que considera una escalada occidental en la guerra en Ucrania. La noticia la ha confirmado el viceministro de Exteriores ruso, señalando que los trabajos están avanzados. Dice además que la doctrina nuclear existente establecida por Putin en 2020 dice que Rusia puede usar armas nucleares en caso de un ataque por parte de un enemigo o un ataque convencional que amenace la existencia del Estado. Algunos halcones, entre los que se encuentran analistas militares rusos, instan a Putin a reducir el umbral para el uso nuclear con el fin de disuadir a los enemigos occidentales. Miramos precisamente al presidente ruso Vladimir Putin. Ha afirmado este lunes que se ocupará de los soldados ucranianos implicados en una ofensiva en la región fronteriza de Kursk. Aseguró que esa operación no detiene el avance de los rusos en el este de Ucrania. Decía Putin, hay que ocuparse de esos bandidos que penetraron en territorio de Rusia en la región de Kursk y que intentan desestabilizar la situación en los territorios fronterizos en su conjunto. Mirando a Rusia, les contamos que el general mayor Valery Mumindasov, comandante adjunto del distrito militar de Leningrado, fue detenido como sospechoso de recibir sobornos por más de 20.000 millones de rublos. Es lo que informa hoy el Comité de Instrucción de Rusia en su canal de Telegram. Según apunta, contra el general fue incoado un proceso penal como sospechoso de recibir sobornos de gran cuantía, un delito que el Código Penal ruso castiga con hasta 15 años de prisión. Seguimos mirando a Rusia, pendientes de la guerra en Ucrania. Les contamos que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha afirmado este lunes que Moscú estuvo dispuesta a reanudar hace medio año el acuerdo para la exportación de granos de los puertos ucranianos, pero Kiev se negó en el último momento. Decía Lavrov, esta primavera Turquía intentó renovar el acuerdo sobre la protección de los suministros de alimentos en un formato modificado. Nosotros estábamos dispuestos a ellos, lo que apuntaba con ocasión del inicio del año académico en Rusia. El jefe de la diplomacia aseguró que en el último momento Ucrania decidió añadir un punto adicional en el acuerdo. Ese punto, precisó, hacía mención a las garantías de seguridad para las centrales atómicas. Decía Lavrov que estaba fuera de lugar y que esto fue lo que tumbó el acuerdo del grano hace apenas unos meses. Miramos a Ucrania. El ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba ha condenado el ataque lanzado por Rusia con misiles de varios tipos, algunos de ellos suministrados a Moscú por Corea del Norte en la madrugada de este lunes, apenas unas horas antes de que comenzara el año escolar en Ucrania. Decía Kuleba que esta noche los niños ucranianos en edad escolar y sus padres dormían tranquilamente en casa antes del comienzo del año escolar, que Rusia lanzó una salva de 35 misiles y 23 drones contra Ucrania esta mañana cuando la gente dormía, es lo que escribía en su cuenta de X. El jefe de la diplomacia ucraniana ha celebrado que las defensas aéreas interceptaran la mayor parte de los misiles y drones. Destacó que algunos de los misiles balísticos lanzados contra civiles ucranianos esta mañana eran KN-23 de Corea del Norte. Y seguimos pendientes de más noticias en torno a Ucrania, aparte de estas declaraciones por parte de Kuleba y también palabras por parte de Zelensky. Asegura este lunes que Ucrania es más positiva sobre las perspectivas de obtener el permiso de sus aliados occidentales para llevar a cabo ataques de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Decía Zelensky que a día de hoy solo permitir tampoco es suficiente, es lo que apuntaba en una comparecencia después de reunirse con el primer ministro holandés en la ciudad suroriental ucraniana de Zaporilla. Zelensky añade que los aliados deben suministrar las armas para estos ataques. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha anunciado este lunes en una publicación en Facebook que los sistemas de defensa aérea del país han logrado eliminar la mayoría de los drones y misiles que Rusia disparó durante la noche. De un total de 58 objetos voladores lanzados por Rusia, Ucrania habría interceptado 9 misiles balísticos, 13 misiles de crucero y 20 vehículos aéreos no tripulados. Miramos a más declaraciones por parte del ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba. Ha dicho que Ucrania se ve obligada a luchar con las manos atadas a la espalda porque no se le permite realizar ataques de largo alcance en Rusia, mientras que Rusia no tiene tales restricciones. Decía Kuleba que ya es hora de que los socios de Ucrania abandonen los temores infundados y levanten las restricciones al derecho legítimo del país a la autodefensa común, según la Carta de la ONU, que incluye el derecho a atacar cualquier objetivo militar legítimo en territorio ruso. Kuleba señaló que algunos de los misiles lanzados en los últimos ataques de Rusia fueron fabricados en Corea del Norte, instando a los socios asiáticos a aumentar su apoyo militar a Ucrania y argumentando que la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte es una amenaza para Asia y para Europa.
Miramos también a Brasil. Un panel de 5 miembros de la Corte Suprema de Brasil ha formado una mayoría este lunes para confirmar el fallo del juez Alexandre de Moraes de cerrar la plataforma de redes sociales X en el país por no cumplir con las normas locales. Los magistrados Fabio Odino y Cristiano Zanin apoyaron a Moraes formando mayoría, aunque los magistrados Luis Fux y Carmen Lucía aún debían emitir sus votos. X fue eliminado en Brasil, uno de sus mercados más grandes, en las primeras horas de este sábado tras una decisión de Moraes después de que la plataforma no cumpliera con el plazo impuesto por el tribunal para nombrar un representante legal en Brasil, como lo exige la ley local. Pendientes también, por último, de noticias en torno a los BRICS. Les contábamos esta mañana la solicitud formal por parte de Turquía. Ojo, porque también hay novedades, en este caso en torno a sus monedas locales. Les decimos que el yuan chino está aumentando rápidamente los pagos comerciales, desplazando al euro y convirtiéndose en la segunda moneda más utilizada. China, miembro de los BRICS, está avanzando para derrocar al euro, haciendo que el yuan ocupe el lugar por debajo del dólar. La administración de Xi Jinping está impulsando agresivamente su moneda nativa en el escenario mundial, haciendo que varios países en desarrollo realicen pagos comerciales en ella. Si bien los datos recientes de Bloomberg muestran que el yuan superó al euro en abril de 2024, recuperó su posición nuevamente en junio. Los últimos datos del sistema de mensajería de pago SWIFT destacan que el yuan chino se acercó a casi el 6% en abril de 2024. Los pagos comerciales en yuanes chinos aumentaron un 13,37% en junio, manteniendo el segundo lugar solo por detrás del dólar. Este desarrollo llega en un momento en el que los BRICS buscan atenuar la luz sobre el dólar y el euro y hacer que el yuan chino y otras monedas locales sean las que imperen. La internacionalización del yuan chino se produce después de que Estados Unidos impusiera sanciones a Rusia en febrero de 2022. China aprovechó la situación para impulsar la agenda de desdolarización y el yuan en todo el mundo. La desdolarización es una red más amplia que también afecta al euro, la libra y otras monedas occidentales importantes. Pendientes precisamente de todo lo que concierne a la economía, de traerles el mejor análisis. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida seguimos con todas las claves en Negocios Televisión.